La derivada de la función logarítmica tiene dos casos. Uno de ellos sería que tuviéramos el logaritmo base a de una función u. En este caso derivaríamos de esta manera. Derivaríamos u sobre la función original que nos está dando por el logaritmo de la base que tenga acá por e. O también podríamos derivar así. La derivada de u sobre u, la función original, por el logaritmo natural de a. Porque en este caso nosotros podemos decir que el logaritmo base a de e es igual a 1 sobre el logaritmo natural de a. Entonces lo único que estamos haciendo con esta fórmula es sustituyendo que en lugar de el logaritmo base a de e, escribimos 1 sobre el logaritmo natural de a, que es lo mismo que tenemos acá, como que tuviésemos un 1 sobre el logaritmo natural de a. Por eso es que cualquiera de estas dos formas de derivar, cuando tengamos un logaritmo de base a, es válida, cualquiera de estas dos que utilicemos. Ahora, si nuestro caso fuera que la base de la función es un logaritmo natural de u, entonces vamos a derivar de esta forma. Derivamos u sobre u, es decir, la función original que nos esté dando, por el logaritmo natural de e. O la otra manera de derivar sería esta, nada más derivando u y lo escribimos sobre u, la función original. Veámoslo ya concretamente con estos ejercicios. Encontremos la derivada de estas funciones. La primera función nos dice que y es igual al logaritmo base 4 de este polinomio. Entonces en este caso tendríamos que ocupar la primera derivada que nos aparece acá y lo haríamos de esta forma. La derivada de y es igual. Según esta fórmula dice de que vamos a derivar u. Entonces, ¿quién es u? En este caso, u sería el polinomio. Entonces, para derivar el polinomio, yo voy a ir derivando por término. Al derivar x al cuadrado es 2x menos la derivada de 7x, eso es 7. Y la derivada de 1, eso es 0. Esto dice que lo tenemos que escribir sobre u, dice. O sea, sobre este mismo polinomio, tal y como está. Es decir, x cuadrado menos 7x más 1. Luego dice por el logaritmo de la base. Y acá tenemos como base 4. Entonces, logaritmo 4 del número e. Así podría quedar. O, como les dije, la otra manera de poder derivar una función logarítmica sería ocupando esto, que sería esto mismo, solamente que en este caso ya estaríamos utilizando nosotros el logaritmo natural de a. Entonces, la otra manera que podríamos ocuparla sería, de la otra manera que podríamos dejar derivado esto, sería el numerador tal y como está, 2x menos 7, porque es la derivada de u. Ya vimos que derivamos acá. Dice esto sobre u, dice. U sería todo este polinomio, es decir, x cuadrado menos 7x más 1. Por el logaritmo natural de a, por el logaritmo natural de la base a, que en este caso sería 4. Cualquiera de estas dos formas sería correcta para poder derivar, por lo que les explicaba al inicio del tema. Entonces, veamos un segundo caso, un segundo ejemplo. Acá tenemos una función que tiene implícita un logaritmo natural de 9x menos 1, perdón. Entonces tendríamos que ocupar esta forma para derivar o esta directamente. Quiere decir de que mi derivada puede ser
dice la derivada de u. Esto, 9x menos 1, esto sería u. Entonces la derivada de 9x es 9. Dice sobre u, o sea, sobre 9x menos 1. Por el logaritmo natural de e. Esa sería la respuesta. O la otra sería nada más esto como respuesta. Cualquiera de las dos formas es válido. Veamos este tercer caso. Dice que tenemos un logaritmo natural, pero en este caso acá tenemos una función compuesta elevada a un exponente, lo que nos está induciendo a aplicar la regla de la cadena. Entonces recordemos que la regla de la cadena dice que el exponente baja a multiplicar, porque en este caso, como yo tengo un logaritmo natural, yo voy a aplicar esta fórmula o esta, que es más sencilla todavía, ya no le agrego el logaritmo natural de e. Entonces al aplicar, voy a aplicar derivada de u sobre u, por tener un logaritmo natural. Entonces, si yo ya sé que esto es u, entonces al derivarlo, tendría que tengo la regla de la cadena, tendría que aplicar para poder derivar u. Y la regla de la cadena dice que el 5 baja a multiplicar a la función x cuadrado menos 4. Le restamos 1 al exponente, nos queda 4. Y luego se multiplica por la derivada de u. En este caso, la derivada de u sería x cuadrado menos 4. Ese sería u. Entonces su derivada, la derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de 4 es 0. Entonces aquí he desarrollado la regla de la cadena para poder derivar u. Dice que esto dividido entre u. Y u sería todo esto. Entonces escribo x cuadrado menos 4 elevado a la quinta. Por lo tanto, la derivada de y va a ser igual. Acá puedo multiplicar 5 por 2x. Y eso nos da 10x. Y acá tengo dos factores que pueden simplificarse. ¿Por qué razón? Son iguales, solamente que este está elevado a la cuarta y este a la quinta. Por lo tanto, este se me va completito. Pero de este me queda 1 todavía. Quiere decir de que acá en el denominador me quedaría x cuadrado menos 4 elevado a la potencia 1. Y esta sería la respuesta.